Bendiciones y bienvenidos. Vamos a continuar con este estudio acerca de los diferentes tipos de judíos que había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, puesto que sabemos que no podemos nosotros catalogar a todas las personas o generalizar en estos aspectos. Es como decir que yo estando en México, todos los mexicanos creen igualmente políticamente, tienen la misma cultura, tienen las mismas costumbres, tienen la misma manera de comer, las mismas creencias, y pues esto no es de esta manera. Hay diferentes tipos de culturas, incluso dentro de un mismo país, diferentes tipos de pensamiento, de alimentación, de creencias, de religiones y de todo tipo de cosas. De tal manera que cuando leemos en la escritura acerca de los judíos, muchos piensan siempre que es lo mismo, generalizan las cosas y no puede ser esto, puesto que la escritura nos habla de fariseos, de saduceos, de escribas, de publicanos, de esenios, de helenistas, de tantos que menciona la escritura, de samaritanos también, y hay tantos grupos de los que habla la escritura que todos tenían diferente modo de pensar, diferente creencia, y por esto estas enseñanzas, y vamos a ver en este día los aspectos de lo que son los fariseos y saduceos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar esto? ¿Por qué es necesario saber las creencias de los fariseos y de los saduceos? Pues obviamente nos va a ampliar el panorama, la perspectiva de que cuando se menciona en una porción que estamos leyendo, los fariseos dijeron esto o los saduceos dijeron esto, entendiendo el trasfondo de lo que ellos están diciendo, de lo que están hablando, es decir, por referencia de su creencia, de su modo de pensar, de las prácticas que tenían en ese tiempo en su cultura. Y esto yo creo que es algo muy interesante porque nos va a abrir el entendimiento en estos aspectos, y muchas de las lecturas que ya tal vez hasta conocemos de memoria nos van a arrojar un poquito más de luz en el entendimiento para poder saber por qué estaban ellos, por ejemplo, cuando se acercaban a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo ciertos temas, y dice, por ejemplo, en unas ocasiones se acercaron los fariseos para tentarle y le preguntaron. De igual manera los saduceos o los publicanos o cualquier otro grupo que existía en ese entonces. Nosotros vamos a estudiar en este momento ahora los fariseos y los saduceos. Y una de las cosas muy interesantes es que el llamado apóstol Pablo, nosotros vemos que él era un fariseo. Hechos capítulo 23:6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, porque estaba enseñando algo en relación a esto. Ahora, vemos aquí que el apóstol Pablo usa esto magistralmente, es decir, el que él era un fariseo, porque también sabemos que en otras ocasiones él habló de que él era un ciudadano romano y de otros aspectos que tenía él, que usaba en el momento adecuado. Ahora, en esta ocasión él dice, yo soy fariseo, dice, hijo de fariseo. Ahora, qué tremendo que, ¿por qué dijo el apóstol Pablo esto, que era fariseo? Y algunas personas que tienen ese paradigma de que cuando oyen la palabra fariseo es algo negativo totalmente, pues aquí usted se dará cuenta que incluso el apóstol Pablo hizo esta declaración diciendo que él era fariseo. Ahora, ¿es malo ser fariseo? ¿Es malo ser saduceo? ¿Es malo ser todos los otros grupos de las que nos habla la escritura? Y por eso es importante entender qué era lo que ellos creían, qué era lo que ellos seguían, porque de esta manera nosotros vamos a entender un poquito más también las conversaciones o las respuestas que nuestro Señor Jesucristo les da. Ahora, volviendo aquí a la cita, el apóstol les dice a ellos, hermanos, yo soy fariseo.
¿Y por qué razón les dice esto? Verso 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos, oiga, una de las creencias bien importantes de reflexionar y de analizar esto, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. El apóstol Pablo menciona aquí, en esta última parte del versículo, en esta sección, dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces, por eso el apóstol dice, yo soy fariseo, porque estaban ahí hablando con él, enjuiciándolo por una razón, y él cuando ve que hay fariseos o saduceos, es decir, que no tenían la misma creencia, los fariseos no creían de la misma manera que los saduceos. Dice, la asamblea se divide en el versículo 7, porque los saduceos, ellos no creen en la resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, qué interesante que incluso los saduceos, basados en la ley, basados en la Torá, basados en los escritos, basados en otros escritos también que luego vamos a estar mencionando, pues ellos no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en los espíritus, pero los fariseos sí creen en estas cosas. Entonces imagínese ese trasfondo de los saduceos, cuando cada vez que usted mire en la porción, en la escritura, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, hablando con los saduceos, usted debe de entender el trasfondo de ellos, que ellos no creen en la resurrección. Ahora piense un poquito las veces que nuestro Señor Jesucristo resucita muertos. ¿Qué era lo que ellos pensaban? Pues obviamente han de haber pensado que le pagaron a alguien para que dijera que fue resucitado, que si alguien, porque nuestro Señor Jesucristo dice que andaba sanando toda enfermedad y echando fuera a los demonios también. Entonces imagínese, cada que se escuchaba de que él había liberado a alguien, pues ellos no creen ni en ángel, ellos no creen en los espíritus. Entonces ellos claramente decían, no, pues esto no puede ser, esto es algo simplemente que han inventado para tal vez llamar la atención de las personas. Ellos no creen que hay resurrección, no creen que hay ángel, no creen que hay espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, para empezar, aquí ya nos damos cuenta que la creencia tanto de los saduceos de los fariseos no es la misma, y en temas tan importantes que nosotros estamos viendo aquí como la resurrección, que nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué cree que se molestaban con él los saduceos cuando él decía yo soy la resurrección y la vida? ¿Por qué crees que se molestaban? Porque ellos no creían en la resurrección. Cuando se hablaba de temas angelicales, ellos tampoco creían. Cuando se hablaba del mundo espiritual o del espíritu, ellos tampoco. Entonces, hay diferentes creencias que tenían tanto saduceos como fariseos que les era tropiezo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, porque chocaba con sus creencias. Ahora, otra cosa que nosotros vamos a ver es que estas creencias que chocaban con la sana doctrina, si así lo podemos llamar, o con la escritura, la Torá, los Ketubim y los Netubim, es decir, la Torá, los salmos y los escritos, nosotros vamos a entender, y obviamente también hablando de los profetas, vamos a entender que muchos de estos grupos tenían ciertas creencias basadas en la Torá, en la escritura, pero otras creencias pues obviamente las habían hecho a un lado. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, él mismo dijo, recuérdese, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine para quitarle, yo vine para cumplirla. Y ese tema lo vamos a estar tocando tal vez la próxima semana, hablando de nuestro Señor Jesucristo como rabino, que él era un rabino, como un judío, y vamos a estar viendo los aspectos que él sí desarrollaba en su vida. Entonces, hay diferentes cosas que yo creo que mucha gente no se ha dado el tiempo de estudiar, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo en su aspecto también que él venía de Nazaret, qué es lo que eso significa.
Entonces, vamos a continuar con esto. Si usted quiere saber un poquito más también de los fariseos, hay otra enseñanza en el canal que se llama la conversación de Nacdimón, que le pone Nicodemo en griego, en la perspectiva como principal de los judíos, porque él era un principal de judíos. Y es algo, yo pienso que cuando lo leen los judíos fariseos, que han de decir, híjole, ¿cómo le pone Nicodemo? Siendo para ellos algo tan terrible el juntarse con los griegos, porque él era principal de los judíos, dice la escritura. Entonces, si usted lo quiere ver, esa enseñanza está así con esta portada en el canal para poder entender también un poquito más en relación a Nacdimón, el llamado Nicodemo. Y eso lo podemos leer aquí en Juan capítulo 3 verso 1. Dice, había un hombre de los Perushim. Esa palabra fariseo que han traducido viene de la palabra Perushim, que se llamaba Nacdimón, que le pusieron Nicodemo. Príncipe, dice esta versión, príncipe de los Yehudim. Entonces imagínese que él era un principal, era un príncipe, él era de los fariseos y algo que quiero decir ahorita en ese momento es que Jesucristo tenía muchos seguidores que eran fariseos y de las otras sectas también, no solamente de los fariseos. Incluso cuando la persona que pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que tal vez también lo estudiaremos más adelante, para poderlo sepultar, era fariseo también, y juntamente con Nactimón fueron los que se llevaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para ponerlo en un lugar especial, y eran de los Perushim. Así que también le animo, bueno, aquí un momento para que pueda suscribirse si no se ha suscrito en el canal, ponga su comentario si tiene alguna pregunta en relación a esta enseñanza o alguna otra que tengamos en nuestro canal. Con mucho gusto les atenderemos y podremos comentarles una vez más también, darles la respuesta a la pregunta que ustedes puedan tener. Compartan estas enseñanzas también para que personas que tal vez nunca han escuchado, que nunca han sabido de las creencias tanto de fariseos y saduceos, pues que las puedan tener también y puedan ir creciendo en este conocimiento, puesto que esto nos va a ayudar pues para entender mejor cuando tenía una conversación un tipo de secta con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en Hechos 10:28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, dice, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces los judíos para este grupo, por ejemplo, los Perushim, era una abominación, era abominable juntarse con un extranjero. Entonces, ese nombre que le han puesto como Nicodemo, pues es totalmente un error, porque su nombre es Nacdimón. Entonces, ¿usted cree que un príncipe de los Yehudim, de los Perushim, que para ellos era una abominación juntarse con los gentiles, que se fuera a llamar Nicodemo? Pues claro que no. Pero ya cuando nosotros empezamos a estudiar un poquito más eh, las creencias, la manera de perspectiva que ellos tenían, pues nos va a ayudar mucho. Mateo 23:26, el Señor hablando de los Perushim dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Cuál era una de las creencias más fuertes de los Perushim y que de hecho la palabra fariseo viene de esta palabra? La palabra fariseo o perushim viene de la palabra parash, que está hablando de alguien que está apartado, que está consagrado, de alguien que se ha apartado en una limpieza, es decir, también está hablando de un de algo limpio, de algo del tajor, de algo que se ha purificado, de alguien que se ha limpiado, que se quiere siempre apartar de lo negativo, que se quiere apartar de lo que está sucio, que se quiere apartar de lo que no agrada a Dios y que quiere realmente agradar a Dios en su limpieza. Entonces los parushim, llamados fariseo, esa era una de sus creencias mucho más fuertes. Por eso el mismo nombre perushim o fariseo era lo que implicaba alguien que estaba apartado para una consagración
para Dios, es decir, alguien que se dedicaba su vida entera, su vida en totalidad, para buscar lo que era grato a los ojos de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, por eso a los fariseos en este versículo les dice, limpia primero lo de dentro, porque sí buscaban la limpieza, pero no la. De esta manera, por eso nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, al ver el propósito de los Perushim, que era buscar realmente la limpieza, la pureza, la santificación, pero había muchos de ellos que no lo hacían de una manera correcta. O sea, no estoy generalizando en este momento, no que nuestro Señor Jesucristo estuviera en contra de los fariseos en su totalidad, sino de algunos de ellos que ellos tenían muchos también mandamientos que tanto saduceos como fariseos y como las demás sectas tenían muchos mandamientos estrictamente que venían de hombres, de líderes que ellos habían seguido y pues no tenía nada que ver con la Torá, con la escritura, con lo escrito está, de tal manera que en un momento pues se desvían de lo más importante. Y el Señor, por eso en esta ocasión le dice a este fariseo, limpia primero lo de dentro, limpia lo de dentro. Había una búsqueda que buscaban solamente lo de afuera, limpiar lo de afuera, verse bien de afuera, vestirse bien de afuera en una limpieza, en una consagración, pero todo lo que implicaba lo de adentro, pues era descuidado. Por eso también en esta porción dice Lucas 7:39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Por qué para este fariseo era esto abominación? Porque ellos no se dejaban tocar de nadie, ellos no se dejaban tocar menos de alguna persona que fuera alguna prostituta o alguna mujer pecadora, como dice aquí en esta versión. Dice que si él conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, dice que es pecadora, porque obviamente el fariseo ni hubiera permitido que se le acercara. Lucas 11:37 dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Entonces vemos estos versículos que todos hablan de la supuesta pureza que buscaban los fariseos, los perushim, pero solo eran cosas de fuera, es decir, no realmente buscaban esa limpieza y esa purificación interna. Entonces, en esta porción, en este versículo, pues nos habla de que nuestro Señor no se lavó las manos, y cosa que en otros versículos, en otras porciones de la Escritura nos muestra también que no se lavaban las manos, que incluso los mismos discípulos de Juan el Bautista se acercaron en una ocasión y les dijeron, oye, ¿por qué no se lavan las manos cuando van a comer? ¿O por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen otro? Claramente vemos nosotros las diferencias de creencia. Ahora, otra de las cosas es ¿por qué nuestro Señor no se lavaba las manos? Si así lo pensamos, no crea que así es, no, sino que específicamente en momentos claros donde él estaba hablando con fariseos, o con otras personas, pues no lo hacía exactamente para darles por medio de esto una enseñanza. En este caso, por ejemplo, ¿por qué no se lava? Como para mostrarle al fariseo, oye, fariseo, sí está bien, mira, tú te lavas y haces los ritos de purificación y haces esto y haces lo otro, pero yo te quiero enseñar que no te pasa nada si no te lavas las manos, pero sí te quiero enseñar que la purificación más importante es una interna, es una purificación de adentro. Y usted recordará en otras ocasiones que hablaban de esto, pureza de las manos, que el Señor Jesús mismo dijo, es que no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, lo que lo contamina. ¿Por qué? Porque ellos no cuidaban ellos cuidaban lo que entraba en relación al alimento, ¿no? Lo kosher, lo santo, pero
no cuidaban lo que salía de ellos, y eso era algo muy terrible, la contaminación que se causaba en su vida. Ahora, Hechos 26:4 dice: mi vida, pues, desde mi juventud, hablando del apóstol Pablo, la cual desde el principio pasó en mi nación, en Jerusalén, dice, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, dice, viví fariseo. Es decir, vuelve a él a repetir que él es un fariseo. Dice en Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día, es decir, todos los mandatos, por decirlo así, que tenían los perushim, la circuncisión, el alimento kosher, cosas así, pues como le digo, tenían un cierto grado de importancia y según la Torah también. Pero lo tremendo es que ellos no cuidaban la otra parte que era necesaria, que era la purificación interna. Entonces aquí el apóstol dice, yo fui circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, dice fariseo. Él hace una declaración muy importante y la perspectiva del apóstol Pablo, llamado así en nuestras versiones más comunes, pues él seguía esta secta. Ahora la pregunta es, muchos dicen es que él se convirtió, tuvo una conversión. ¿Tuvo una conversión o tuvo una revelación? Es algo muy distinto tener una conversión que tener una revelación. ¿Qué fue lo que tuvo en el camino a Damasco? ¿Una conversión o una revelación? Se lo dejo para que usted lo medite. Ahora, Ezequiel capítulo 44, verso 15, hablando de los saduceos, dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán a mí para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ahora vamos a ver un poquito de los saduceos. Vamos a seguir estudiando estos temas. En el futuro voy a subir otras enseñanzas hablando de otros aspectos. No piense que esto es ya todo lo de los saduceos y fariseos. Hay más cosas importantes que estudiar, pero en esta ocasión vamos a ver esto. Bueno, le recuerdo una vez más también, suscríbase al canal si no se ha suscrito. Comparta, dé like, mande una pregunta, un comentario también en relación a la enseñanza y con mucho gusto les atenderemos. Bueno, entonces hablando de los saduceos, ellos venían de una línea, históricamente lo podemos saber por medio de la historia y de también el narrador Flavio Josefo, el cual era de hecho parte de este movimiento, ¿no? De los saduceos. Nosotros vemos, por ejemplo, que ellos vienen de esta línea de los hijos de Sadoc. Y algo muy importante que nosotros podemos ver es que dice la escritura que guardaron el ordenamiento del santuario, es decir, a ellos esto era lo que les interesaba más, el ordenamiento del santuario. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo sabemos que todavía había un templo, el cual obviamente era manejado por Herodes. Entonces, había un conjunto de personas junto con el gobierno o el imperio romano, que era el que gobernaba en aquel entonces, donde ellos tenían esa comunicación y esa relación. Entonces, estos hijos de Sadoc, pues eran los que buscaban el ordenamiento del santuario. Toda cosa que nuestro Señor Jesucristo a ellos les ofendía, pues era porque ellos de alguna manera pensaban que ellos eran esa línea sacerdotal, estos sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, como dice aquí, porque ellos fueron los que guardaron ese ordenamiento, cuando todos los hijos de Israel, los demás, se apartaron de él, y dice, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Entonces imagínense, los saduceos que no creen en la resurrección, que no creen en los ángeles, que no creen en los espíritus, pero ellos dicen, nosotros somos los sadoquim, nosotros somos los sadik. La palabra sadoc viene de sadik, de justo. Somos los justos, somos los que nosotros permanecimos cuando todos los demás se apartaron, los que el Señor mismo dijo, ellos se acercarán a mí para ministrar. Entonces imagínense ellos defendiéndose
con estas escrituras, con estos versículos en el tiempo incluso de nuestro Señor Jesucristo, que venían de esa línea de Sadoc, de este sacerdote, de este sacerdocio. Entonces, ellos pensaban que ellos eran solo los que podían acercarse a Dios a ministrar, aunque los Perushim por otro lado buscaban la purificación y la pureza. No, nosotros somos los verdaderos sacerdotes, nosotros somos los que se dijo el Señor mismo. Aquí dice, mire, dice Jehová el Señor, él dijo, ellos van a acercarse para ministrar. Otra cosa de ellos, dice aquí en Ezequiel 48:11, dice, los sacerdotes santificados, dice, de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, vuelve a decir, como erraron los levitas. Entonces, imagínese usted, nuestro Señor Jesucristo queriendo entablar alguna conversación con ellos, pero ellos diciendo, ¿qué nos va a decir a nosotros? Nosotros somos los que nos acercamos a Dios, nosotros somos los que guardamos fidelidad, nosotros somos los que Dios mismo dijo que nosotros vamos a salir adelante. Entonces, entendiendo esto, imagínese cada que leemos nosotros algún versículo donde habla de los saduceos, de los fariseos, ya tenemos un poquito de perspectiva de qué era lo que ellos creían, lo que ellos pensaban, y viendo el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Por eso es que le vuelvo a repetir cuántas veces no quisieron apedrearlo, matarlo y hacer tantas cosas contra él, porque de alguna manera chocaba alguna de las creencias que estos tenían. Y es muy interesante ver que esta línea de los saduceos no creían en lo que comenta el apóstol. ¿Por qué no creían en estas cosas? Porque tenían un pensamiento de que como sadí, como justos, pues ellos no necesitaban la resurrección, ellos serían llevados, así como lo fue Enoc. Y otros, ¿no? Que ellos decían, fueron sadikim, fueron justos, y ellos no necesitan de nadie que los ayude como para llegar a donde tienen que llegar. Incluso se basaban también en versículos de la misma escritura. Entonces, hay cosas muy interesantes para estudiar en relación a toda esta línea de personas que se movían en el tiempo de Jesús. Otra de las cosas interesantes de los saduceos es, dice en Mateo 1:14, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Ahora, también están dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que es de lo que se está hablando aquí en esta porción. Entonces, imagínense, ellos dentro de esa misma línea, fueron personas que están dentro, pero que ellos mismos, al no conocer, al no saber bien el propósito de Dios, pues incluso se oponen al Señor. Por eso la misma escritura dice, a lo suyo vino, pero los suyos, ellos no lo recibieron, ellos se opusieron a todo lo que él enseñaba, puesto que no lo entendían, puesto que había como un velo que no los hacía entender, y solo pocos fueron los que tuvieron esa bendición. Ahora, le vuelvo a repetir, cuando la escritura nos habla de discípulos que tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿no cree usted que dentro de todo ese grupo no había saduceos, no había fariseos? Porque sí los había. Había de todo tipo de personas que en ese tiempo estaban ahí. Había de todos, había fariseos, había saduceos, había de estos, había del otro, sectas de las que en ese tiempo había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo le seguían a él. Hechos 23:7 dice, cuando dijo esto se produjo disensión, vuelvo a repetir esta cita, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, en Mateo 22:23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿y de qué cree que le preguntan? De la resurrección, y empiezan a entablar una conversación con él, los saduceos, y usted se dará cuenta que siempre que se acercaban a nuestro Señor Jesucristo, tanto fariseos como saduceos lo hacían como para ver él para qué lado se iba a hacer, como veían que él sanaba, que él liberaba, que él hacía tantas cosas y que se admiraban de su doctrina, de su enseñanza.
Entonces, ellos decían, bueno, tal vez podrá ayudarnos este personaje llamado Jesús, Yeshua. Si se acerca para ese lado, nos va a ayudar mucho a crecimiento de nuestra secta. Y también se acercaban por esta razón a él para preguntarle sus puntos de vista. Usted todo el Nuevo Testamento va a leer de que hablaba con los fariseos, hablaba con los saduceos, los publicanos, etcétera, todos los grupos, pero todos tratando de ver sus perspectivas, es decir, a qué lado se hacía él. Vemos pues que sí les interesaba de alguna manera tanto a los fariseos como a los saduceos y a otras sectas que el Señor Jesucristo se hiciera para su lado, porque les iba a generar mucha fama. Si alguno decía, no, es que el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, se acercó con los fariseos, él está de acuerdo con este grupo o este otro grupo. El problema era que nuestro Señor Jesucristo no vino sino para cumplir la Torá, porque cada uno de estos grupos pues obviamente tomaba lo que le convenía o lo que quería, no tomaba en totalidad toda la Torá, toda la palabra. Entonces nuestro Señor Jesucristo también él mismo le dijo a sus discípulos, es que es necesario que se cumpla todo lo escrito de mí, en los salmos, en los profetas y en la Torá, ¿verdad? En lo escrito por Moisés en la ley. Entonces nos damos cuenta nosotros que Él vino a un cumplimiento, pero de todas las cosas. Pero por eso nos da esta perspectiva. Cada vez que volvamos a leer alguna cita donde habla de los fariseos o de los saduceos, ya tendremos un trasfondo de saber qué era lo que ellos creían y por qué le hacían ciertas preguntas. Las hacían porque esta era la creencia, por decir así, de ellos. En esta ocasión, por ejemplo, de Mateo 22-23, pues le están probando porque le hablan de la resurrección, mas sin embargo ellos no creen en la resurrección y le empiezan a preguntar, ¿verdad? No, si un hombre tiene una mujer y después se muere o después se casa con otro, que esto empiezan ahí a decirle cosas, ¿quién se va a quedar con ella al fin? ¿No? Empiezan a hablar exactamente en la resurrección, porque es en la resurrección, ¿qué es lo que va a pasar? Pero ellos no creían en la resurrección. Entonces nos damos cuenta que de alguna manera lo querían desacreditar las sectas también en cuanto a las creencias que ellos tenían, como diciendo, no, este no cree en lo que nosotros creemos, así que no tiene parte en nosotros. Pero el problema era que la gente estaba viendo que él era el que oficiaba con poder, que él era el que enseñaba con autoridad, que él era el que sanaba a los enfermos y todos los demás no lo hacían. Todas las otras personas no lo desarrollaban. Incluso llegó un momento donde hubo otro grupo que tal vez vamos a hablar de ellos también en alguna clase. Usted recordará que en un momento se le acercan los discípulos al Señor y le dicen, ¿sabes qué, Señor? En tu nombre andan unos también haciendo cosas, maravillas. Y el Señor, ¿verdad? Y quieren ellos de alguna manera detener a esas personas. Y el Señor les dice, déjenlos que lo hagan en mi nombre. Pero mire qué interesante que incluso ya están usando el nombre del Señor porque reconocen que hay poder en ese nombre. Ahora, también en Hechos 5:16 dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto lo hacen, pero mire aquí en el verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Entonces, ¿por qué se llenan de celos los saduceos? Porque mire lo que están haciendo. Están trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos. Y recuérdese que una de las creencias de los saduceos es que no hay espíritu. Ellos dicen, no, es que no hay espíritu, nosotros somos sadikim, pero en una perspectiva muy errada de los verdaderos sadik. Entonces, se enojan, se llenan de celos los saduceos, porque ellos no ni creen en este tipo de situaciones, ellos eran más bien y tenían mucha unidad en la parte política con las naciones o con quien estuviera gobernando sobre ellos, y eran muy ricos
sabemos nosotros que desde la antigüedad, obviamente, el sacerdocio, los sacerdotes eran riquísimos, tenían mucho dinero, eran personas que tenían muchas cosas. Entonces, de este Sadoc, este sacerdocio desde el tiempo del rey Salomón, incluso había tres que ministraban juntos y uno de ellos era, juntamente con el profeta Natán, era Sadoc, el sacerdote. Y de hecho el ungimiento del rey Salomón fue por ellos, fue por el sacerdote Sadoc. Desde ese tiempo y desde antes también, pues ya se siguió una línea de creencias y de diferentes rabinos que existieron desde ese tiempo, trayendo enseñanzas que marcaron sus vidas hasta el tiempo de generaciones, hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando llega nuestro Señor, pues obviamente hay una gama terrible, grande de muchas personas que creen una cosa u otra e interpretan la Torah de una manera, otros de otra, otros tienen sus escribas, ¿verdad? Tienen sus intérpretes, tienen sus pensadores. Entonces, cuando el Señor viene a mostrar realmente lo que es la verdad y Él dice, yo soy ese Emet, yo soy la verdad. Entonces, ya espero que les haya servido esta pequeña enseñanza, este pensamiento y que cuando leamos nosotros una vez más algunas porciones relacionadas con los fariseos o saduceos, pues ya tengamos un poquito más de amplitud en saber qué era lo que ellos creían. Y vamos a seguir subiendo otras relacionadas con estas mismas creencias de los saduceos y de los fariseos y de otros grupos que están marcados ahí en la escritura para entender realmente un poquito más la lectura de la escritura. Así que Dios me los bendiga. Recuérdense que también hemos abierto un medio para donaciones también. Allí hay un link. Si entra desde una computadora al canal, hay una parte en la mano derecha de donaciones si usted gusta. Esto es con el propósito igualmente de poder mejorar el canal, mejorar el audio, todo lo que hacemos para subir estas enseñanzas y también lo demás será usado para el Sedacá, para poder llevar los días jueves nosotros vamos al hospital, llevamos alimento, compartimos la escritura con las personas que están ahí necesitadas, oramos por los enfermos de igual manera y por la gente necesitada. Si usted de alguna manera quiere cooperar también en esa sedacá que hacemos, lo puede hacer. Así que Dios le bendiga y hasta la próxima. Shalom.